Nos acompaña en el estudio el señor Aldo Guamán, él es especialista en conflictividad electoral de la Central de Operaciones de Procesos Electorales y justamente de ello vamos a hablar. ¿Cómo está, señor Aldo? Bienvenido. Buenos días, Mirta. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. En principio, explíquenos, por favor, a mí, a los televidentes, ¿qué es conflictividad electoral? Bueno, sí, la conflictividad electoral, para entender la conflictividad electoral, primero tenemos que tener un paso previo, que es entender la conflictividad social, ¿no? La conflictividad social es un proceso complejo, ¿no? Que es una contradicción entre actores de la sociedad, del Estado, ¿no? O de las empresas, que perciben que sus intereses, objetivos, valores o necesidades se contraponen, ¿no? Y esa contradicción, esa contraposición, ese antagonismo puede generar violencia. La violencia es una posibilidad, ¿no? Tenemos que partir por ahí. Una vez ya definido ese tema de la conflictividad social, partimos a entender la conflictividad electoral, que es un tipo de conflicto social, ¿no? Es un tipo. Hay muchos tipos de conflictos sociales, por ejemplo, los ambientales. Tenemos también los por asuntos mineros, ¿no? Claro, y que los vemos en diferentes noticias, ¿no? A lo largo del día. Ahora, el conflicto electoral se ciñe exclusivamente al proceso electoral. Yo imagino que tiene, distintas etapas, ¿no? Así es. Antes, durante, después. Así es, ¿no? El conflicto electoral, al ser un conflicto social, también es un proceso complejo, ¿no? Es una contradicción también de actores, ¿no? Pero sin embargo, la contradicción, el antagonismo está dado por las reglas de la elección, ¿no? Hay una percepción de cuestionamiento, ¿no? Entre actores políticos y justamente está circunscrito a las etapas del proceso electoral, ¿no? Y muchas veces esta también puede generar violencia, esta contraposición de actores, ¿no? Y justamente vemos que un proceso electoral también sabemos que tiene etapas, ¿no? Pero esos conflictos electorales suelen manifestarse justamente cuando se está más cerca a un proceso electoral, ¿no? Ahí la intensidad tiende a aumentar, ¿no? Es decir, el conflicto se tiende a manifestar también, ¿no? Porque lo que vemos que sucede en un proceso electoral es la manifestación del conflicto, pero es el resultado de un conjunto de acontecimientos que han ocurrido previamente. Ahora, así como entendemos el concepto, ¿no? Los tipos también de conflicto electoral y vemos que hay actores inmersos también dentro del conflicto electoral, entendemos que, ojo, hay que identificar muchas veces estos riesgos, ¿no? Es decir, los antecedentes siempre son necesarios. Claro, así es, ¿no? Antes de un conflicto electoral se dan situaciones previas que pueden o no desencadenar un conflicto, ¿no? Son situaciones de riesgo que podrían afectar o convertirse en un conflicto social. Por ejemplo, tenemos denuncias de percepción de votos golondrinos, acciones colectivas de protesta, ¿no? Una serie de acciones que pueden configurarse, ya pueden escalar, ¿no? Pero de repente podríamos explayarnos un poco más en el conflicto electoral propiamente dicho, ¿no? Que para diferenciarlo, por ejemplo, del conflicto social, es un conflicto que tiene una duración más corta y más intensa, ¿no? Porque justamente como se ciñe al proceso electoral, entonces tiende a manifestarse, hay mucha confrontación entre actores, ¿no? Y muchas veces se genera por la misma competencia del proceso, ¿no? Exacto, ¿no? El proceso electoral es por definición una competencia, ¿no? Entre actores que quieren llegar al poder, ¿no? Entonces justamente esa competencia muchas veces sale de los canales institucionales y puede convertirse en una manifestación, pues, que puede generar un poco de transgresión de repente, ¿no? Y por ello que es tan importante trabajar en la prevención, y se lo menciono para que usted, señor Guamán, nos cuente un poco cuáles son las competencias, ¿no? Los roles de los entes electorales, por ejemplo, y específicamente del Jurado Nacional de Elecciones. Claro, el Jurado Nacional de Elecciones, mediante el componente de conflictos de la Central de Operaciones del Proceso Electoral, proponemos lineamientos, ¿no? Y acciones preventivas para justamente poder prevenir ese tipo de conflictos electorales, ¿no? Estas acciones preventivas pasan por la coordinación interinstitucional e intrainstitucional, ¿no? Está por fortalecer el trabajo preventivo y el trabajo integral
al interior del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, que todas las direcciones... Definir competencias, ¿no? Exacto, definir competencias y hacer un trabajo en sinergia, ¿no? Un trabajo integrado, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, el personal de campo de una dirección esté articulado y de alguna forma se canalice información, ¿no? Se canalice, y sobre todo de manera oportuna, ¿no? Para el abordaje de la conflictividad electoral, el tema del tiempo y la oportunidad es clave. Claro. No es clave porque justamente nos permite anticipar y preparar una buena respuesta. Claro, que tiene que ver con la identificación, ¿no? De posibles riesgos o posibles conflictos, ¿no? Así es. Eso por el tema de la coordinación interinstitucional, ¿no? Es decir, que todos los profesionales, ¿no? Del Jurado Nacional de Elecciones conozcan, ¿no? Conozcan esos temas de prevención de conflictividad electoral. Y por el lado de la coordinación interinstitucional, es decir, con otras instituciones, lo que hacemos desde el componente de conflictos es justamente tender puentes, ¿no? Tender lazos y establecer comunicación con otras instituciones que también son competentes en la resolución de conflictos y el monitoreo de conflictos sociales. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Por supuesto, la Defensoría del Pueblo cumple un rol importante, ¿no? De acompañamiento, bueno, de trabajo compartido, ¿no? De sinergia. Ahora, veíamos hace algunos segundos nada más en la pantalla algunos mapas. Yo quiero hacer alusión de qué vienen esos mapas porque el próximo 10 de diciembre vamos a tener elecciones en 18 distritos de reciente creación y, por supuesto, la Central de Operaciones de Procesos Electorales ya se encuentra trabajando y ha identificado, ¿no? Diferentes zonas, ¿no? De conflicto, como vemos en ese mapa: conflictividad alta, moderada, baja, y estamos viendo un mapa en principio de regiones, ¿no? Claro, es un mapa a nivel regional que tiene justamente semaforizado los diferentes niveles de conflictividad que se han presentado, tomando como referencia las últimas elecciones regionales 2014 y también algunos indicadores de las elecciones generales. Lo que decíamos de los antecedentes, qué importante es evaluar, ¿no? Lo que ya ha pasado para estar listos para lo que venga. Desde la Central de Operaciones del Proceso Electoral tenemos esta información histórica, ¿no? Categorizada justamente, que nos permite tener el panorama previo, ¿no? De la elección. Ahí, por ejemplo, podemos ver que regiones como Ancash, La Libertad, San Martín, Huánuco, Lima, incluso Lima Provincia, tiene mucha conflictividad, tiene mucho porcentaje de conflictividad, tiene un elevado número de conflictividad, ¿no? Decía, tiene muchos distritos que tienen conflictividad. Bueno, claro, se han hecho reportes. Así Ahora, es, en ese mapa, ¿qué es lo que encontramos? En este mapa tenemos justamente las situaciones de riesgo vinculadas a conflictividad electoral, es decir, aquellas situaciones que han amenazado un proceso electoral. Estamos hablando de un proceso electoral, estamos hablando de la consulta popular de revocatoria del 2017. Claro. ¿Qué son situaciones de riesgo? Bueno, ¿a qué nos referimos? Acciones colectivas de protesta. Eso sí hace poco, ¿no? Agresiones contra candidatos, amenazas contra la integridad personal, ¿no? Claro, entonces, qué bueno que lo mencione, ¿no? Para que no se entienda que solamente son actos de violencia física, sino que desde la amenaza, ¿no? Exacto. Y otros hechos denunciables, ya estamos hablando de conflictividad. Así, estamos hablando de la advertencia, por ejemplo, de daño, ¿no? Es decir, es un hecho que se tiene que tener monitoreado y tenerlo siempre ahí, ¿no? Tenerlo pendiente y hacerle seguimiento, ¿no? Porque son situaciones que pueden de alguna forma derivar en hechos más graves, ¿no? Bueno, y claro, veíamos en estos mapas, ¿no? Lo que mencionaba el señor Guamán, la importancia de los antecedentes, ¿no? De todo aquello que se ha reportado ya en otros procesos electorales para estar listos ahora para este 10 de diciembre. Tenemos otro mapa, me parece, porque ustedes también han hecho ahí está, acciones subversivas en la zona del Brain, por ejemplo, y vemos cuántos distritos de los 18. Bueno, ahí están los 18, me parece. Ahí están 11 de los 18 distritos que van a participar en estas elecciones municipales de diciembre, que van a ser el 10 de diciembre. ¿No? 11 están justamente en esta zona Brain, que es la zona de los valles Apurímac, Ene y Mantaro, ¿no? Estos valles, esta zona justamente tiene un contexto especial, ¿no? Tiene un contexto social muy especial porque justamente ahí se han manifestado acciones subversivas y remanentes de grupos subversivos, ¿no? ¿A qué tipo de acciones subversivas nos referimos? Por ejemplo, emboscadas, ¿no? Incursiones, atentados contra la integridad personal.
muchas veces de las Fuerzas Armadas, contra representantes del Estado, ¿no? Y se puede ver cómo directamente, ¿no?, el conflicto social podría lamentablemente tener repercusión, ¿no?, en un proceso electoral democrático que tendría que tener transparencia, ¿no? Así es, ¿no? Entonces eso justamente lo tenemos ahí, lo tenemos mapeado y nos sirve justamente para poder coordinar con otras instituciones a las que hacía referencia anteriormente, ¿no? Qué bueno que lo menciona, señor Guamán, ¿no? Porque ahí sí nuevamente habría que aclarar hasta dónde son las competencias del Jurado Nacional de Elecciones y cuáles son los actores, ¿no?, Claro. con los que sí deben intervenir necesariamente. Claro. Al ser el conflicto social, muchas veces, el conflicto electoral, perdón, un Ajá. conflicto violento, quienes tienen ahí el tema de competencias sobre el orden interno son la policía y las Fuerzas Armadas, ¿no? Y el Ministerio de Interior también para el caso de prevención del delito, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros es, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, proponemos y canalizamos la información que recibimos a través de nuestro personal para que ellos tomen acciones y cargas en el asunto. Te pongo un ejemplo. Mira, antes del Sí. ejemplo, vamos a ir de la zona del Braen a la zona Guayaga, que ya la tenemos en pantalla, Así para que es. nos expliques, por favor, qué es lo que tenemos allí. En la zona del Guayaga, de esos 18 distritos, 7 van a ser en esos distritos de la zona del Guayaga, ¿no? Que estamos hablando de la zona de Pucayacu, Santo Domingo de Landa, Castillo Grande, La Morada, ¿no? Y muchas veces, y justamente en este contexto del Guayaga, bueno, a diferencia del Braen, estas acciones subversivas han tenido un periodo hasta el 2012, han ocurrido, ¿no? Y mira, ahí, por ejemplo, en el distrito de José Crespo y Castillo, ¿no?, que la leyenda indica tiene un alto nivel de acciones subversivas. ¿Esto qué significa? Que bueno, luego de que se haga el contacto con las otras entidades, de repente, quizá en un ejemplo claro, se pondría mayor presencia policial, Así es, ¿no? ¿no? Se pone en alerta a la policía, a las Fuerzas Armadas, a los mismos observadores de la Defensoría, para que el día de elección y previamente también tengan una presencia especial y prioricen acciones, ¿no? Y justamente te hacía mención de esto anteriormente porque en la consulta popular revocatoria, por ejemplo, a través, mediante el monitoreo de esas situaciones de riesgo, por ejemplo, en un distrito, en Tumay Huaraca, por ejemplo, Claro. en Andahuaylas, ¿no? ¿Qué ocurrió? Se había atentado contra la vida del promotor de la revocatoria, por ejemplo, ¿no? Wow. Y eso nosotros lo teníamos, sabíamos de ese antecedente, lo conocíamos, entonces mediante las coordinaciones con la Defensoría del Pueblo, justamente coordinamos para que en ese distrito exista pues la observación, ¿no? El día de elección priorizada. Entonces, con esta información ya histórica, sistematizada, con las fuentes del caso, la oficina defensorial, los encargados de la oficina defensorial de Apurímac, por ejemplo, pudieron solventar muchas veces, pudieron solicitar que un presupuesto especial, por ejemplo, para que se viaje Claro, a esa zona. para atender, ¿no? Para ¿no? priorizarlo, ¿no? Entonces, y también lo mismo se hizo, por ejemplo, con la policía, con el frente policial. Se los puso en conocimiento de esos antecedentes, entonces eso pudo que ellos tengan una atención especial, ¿no? Y puedan de alguna forma estar al tanto también y conocer, cruzar información, que es clave, ¿no? La coordinación para prevenir conflictos entre instituciones del Estado es vital. Ahora, toda esta información que visibiliza la Central de Operaciones de Procesos Electorales nos deja en claro algo, ¿no? La función educativa, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Que las personas puedan hacer las denuncias, no solo los postulantes, ¿no? Los ciudadanos también, que sean testigos de algún hecho. Claro, así es, ¿no? Si es que existen, por ejemplo, en un proceso electoral, antes de un proceso electoral se van manifestando ciertos acontecimientos, ¿no? Esas situaciones de riesgo, por ejemplo. Y es clave que justamente esto se visibilice y se manifieste, ¿no? Si existe alguna irregularidad, ¿no? Que la sociedad o la población, la ciudadanía en general pueda identificar. Entonces es importante que se tomen cartas en el asunto y se lo manifieste, ¿no? Por ejemplo, el tema de en la conflictividad electoral tenemos tipos de conflictos, por ejemplo, ¿no? Tenemos conflictos por rechazo a los resultados electorales, tenemos conflictos por percepción de votos golondrinos, por rechazo a la reelección también en anteriores elecciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando se identifican el cambio masivo de domicilios, esto, por ejemplo, se tiene que hacer de conocimiento a la RENIEC, por ejemplo, ¿no? Para que se verifique justamente. Ahí entran en conjunto, ¿no? Los demás organismos electorales claro, tienen que. Exactamente, ¿no? Y desde el componente de conflictos de la Central de Operaciones del Proceso Electoral se coordina para que esta información sea compartida.
¿no? Sea compartida y de manera oportuna, ¿no? Por ejemplo, en esta última consulta popular revocatoria tuvimos una experiencia muy interesante en Ancash. Por ejemplo, ¿no? En Ancash participamos de un comité descentralizado de prevención de conflictos en coordinación con la Defensoría del Pueblo y estaban justamente todas las instituciones que tienen cierta competencia en el proceso electoral. Estábamos, por ejemplo, RENIEC, estaba la Oficina Nacional de Procesos Electorales, estaban los programas sociales, ¿no? Estaba también la Defensoría del Pueblo, los jurados electorales especiales, y cada uno tiene competencias en el proceso electoral. Entonces, desde sus competencias se compartían esos riesgos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se usan los programas sociales para, de alguna forma, impedir que algún elector pueda ejercer su derecho al voto, ¿no? Su derecho de sufragio. Entonces, por ejemplo, si alguno de nosotros, de alguna de las otras instituciones participantes de este comité tenía esa información, se lo ponía de conocimiento al encargado de los programas sociales, por ejemplo, para ver qué acciones se podían implementar, qué acciones correctivas se podían implementar. Y ese tipo de diálogo, imaginamos, es importante y necesario, ojo, en cada proceso electoral. Así ¿no? es. Porque cada proceso electoral tiene sus propias características. Estamos ahora adelantándonos un poco a lo que va a ser el proceso electoral del 10 de diciembre. Exacto, ¿no? El 10 de diciembre, por ejemplo, estamos a agosto y nos permite tener desde ahora ya la central de operaciones del proceso electoral mediante el componente de conflictos electorales. Estamos coordinando acciones con la Defensoría del Pueblo, ¿no? Con la Defensoría del Pueblo estamos en una etapa, esos trabajos preventivos mucho antes del proceso electoral son claves, ¿no? Y por ejemplo ese tipo de monitoreo constante de lo que viene ocurriendo en estas localidades. Monitoreo, identificación como vimos en los mapas. Claro, monitoreo, identificación previa que permita que el día del proceso electoral ya estemos pues con un panorama 360 grados, ¿no? De lo que es Para que no haya mayor sorpresa. Mayor digamos, sorpresa, ¿no? exacto, ¿no? Así es. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Aldo, por habernos acompañado. ¿Algo que quieras agregar sobre lo que están realizando en este momento, lo que van a hacer de acá hasta el 10 de diciembre? Bueno, de acá al 10 de diciembre vamos a seguir en contacto con la Defensoría del Pueblo. Tenemos un convenio, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones ha firmado un convenio con la Defensoría del Pueblo en diciembre del 2015. Entonces, justamente se coordina con la Juntía de Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, ¿no? Se coordinan esas acciones compartidas, tenemos reuniones periódicas de seguimiento y también se comparte esta información con el Ministerio Público, con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas a nivel descentralizado, ¿no? Y esto se va a seguir realizando y se va a poner especial énfasis ya que son situaciones, la zona del Brán, la zona del Guayaba, son situaciones, tienen un contexto especial que justamente requieren este tratamiento preventivo. Ser atendido, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir esta información. Ha quedado clarísimo entonces. Hemos conversado con Aldo Guamán, especialista en conflictividad electoral de la Central de Operaciones de Procesos Electorales. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más aquí en JN Noticias.